La conferencia de seguridad galáctica iba exactamente como se esperaba, aburridísima, con un toque de física cuántica, chistes que nadie entendía realmente, pero de los que todos se reían cortésmente. Debería saber que era el único humano en la sala y que mi trabajo como analista junior significaba que tenía que fingir que entendía a todos y cada uno de ellos. El embajador Crick T7, un ser que se parecía a lo que obtendrías si cruzaras una medusa con una bola de discoteca, flotaba en el podio dando su presentación anual sobre amenazas a la paz galáctica. Sus tentáculos brillaban con lo que el programa de la conferencia me aseguró que era bioluminiscencia diplomática, pero honestamente parecía como si alguien hubiera vertido un frasco de purpurina en una lámpara de lava. Y ahora llegamos a la especie clasificada en el último lugar absoluto de nuestra evaluación de amenazas. El traductor T7 de Crick sonó incluso por debajo de las notoriamente pacíficas nubes de gas de Nebulosa 9, que aún no se han dado cuenta de que existen. Tenemos a los humanos. Dejé de garabatear naves espaciales en mis notas. Y miró hacia arriba. Varios seres giraron sus diversos órganos sensoriales en mi dirección, irradiando lo que solo podría describir como diversión condescendiente. Un Thor Blackan en la fila frente a mí extendió uno de sus tallos oculares hacia atrás para ver mejor, lo cual fue simplemente grosero, como podemos ver en los datos. Crick T7 continuó formando sus tentáculos, que supuse que era el equivalente alienígena de las comillas en el aire. Los humanos han logrado viajar más rápido que la luz sin destruirse a sí mismos, lo que nuestros modelos anteriores consideraban estadísticamente imposible. Sin embargo, su avance tecnológico sigue siendo encantadoramente primitivo. Todavía dependen de cohetes químicos para el aterrizaje planetario. Sus naves funcionan con antimateria cuando cualquier especie civilizada sabe que la energía oscura es mucho más eficiente y ni siquiera han dominado la telepatía básica. Una risa más educada se extendió por la sala de conferencias. Una delegación de seres cristalinos realmente vibró. Tan fuerte con la diversión que crearon una resonancia armónica que me hizo picar los dientes. Sus capacidades militares son igualmente inofensivas. Crick T7 continuó, mostrando un holograma de la flota espacial combinada de la Tierra. Sus naves más grandes apenas tienen el tamaño de un yate de placer de clase 3 y sus armas más poderosas no pudieron abollar el escudo de un Scout basura estándar. Me hundí más en mi silla, que claramente estaba diseñada para una especie con una comprensión muy diferente de la comodidad. El hecho de que los humanos fueran considerados menos amenazantes que los seres hechos de gas literal era un nuevo mínimo incluso para nosotros. Las nubes de gas de la Nebulosa 9 eran famosas en toda la galaxia por ser tan pacíficas que aún no habían notado su propia sensibilidad. Su mayor contribución a la sociedad galáctica fue formar accidentalmente formas que parecían vagamente divertidas para otras especies. En conclusión, los tentáculos T7 de Crick formaron patrones complejos que el traductor de alguna manera convirtió en el tono más condescendiente que jamás había escuchado. Mientras damos la bienvenida a nuestros amigos humanos a la comunidad galáctica, representan tanta amenaza para la paz galáctica como un replicador de alimentos que funciona mal. Aunque el replicador de alimentos en realidad podría causar más daño, la cámara estalló en lo que pasó por risa entre las diversas especies presentes. Escuché un chirrido, un zumbido, un repiqueteo cristalino y lo que sonó sospechosamente como un módem de acceso telefónico teniendo un ataque. Cogí mi café, lo único que me mantenía cuerdo durante estos procedimientos. La taza todavía humeaba, llena de la mezcla más fuerte que la Tierra tenía para ofrecer, adulterada con suficiente crema y azúcar para hacer llorar a un barista. No sabía que esta simple taza de café estaba a punto de cambiar el estatus de la humanidad en la galaxia para siempre, pero primero tuve que sentarme durante 3 horas más de presentaciones sobre la terrible amenaza que representaban las tostadoras evolucionadas de Sigma Praxis 7, al menos estaban mejor clasificadas que nosotros. El problema de ser el único humano en una conferencia intergaláctica es que nadie diseña nada teniendo en cuenta a su especie. Las sillas están mal, el aire es ligeramente demasiado denso y la gravedad artificial fluctúa en función de lo que la mayoría de las especies encuentran cómodo, así que cuando el jefe de seguridad Blix Black de la hegemonía centuriana decidió flotar directamente en mi camino mientras llevaba mi 4ª taza de café. Lo que pasó después no fue completamente mi culpa. Mira, ¿cómo estabas posicionando tus apéndices locomotores? El traductor universal de Thompson humano. Blix Black chilló cuando mi café salpicó sus tentáculos ceremoniales. Empecé a disculparme, pero luego sucedió algo inesperado. Los tentáculos de Blix Black comenzaron a vibrar a una frecuencia que hizo que los cubos de datos cercanos reorganizaran espontáneamente sus sistemas de archivo. Su iPod central se
Dilató al doble de su tamaño normal y los puntos bioluminiscentes a lo largo de su flanco comenzaron a destellar en patrones que probablemente violaron varias regulaciones publicitarias galácticas. Brecha de contención. La voz de la IA de seguridad resonó. A través de la sala de conferencias. Clase A. Se detectó una neurotoxina. Protocolos de emergencia. Comprometido. Me quedé allí. La taza de café todavía estaba en mi mano cuando el campo de fuerza de emergencia surgió a mi alrededor y Blix-Blag, un equipo de descontaminación en lo que parecían trajes espaciales diseñados por alguien a quien le habían descrito arte abstracto a través de una danza interpretativa, entró corriendo en la habitación. ¿Qué quieres decir con neurotoxina de clase A? Pregunté tomando otro sorbo de mi café. Esto es solo un café con leche de vainilla, con una dosis extra. El equipo de descontaminación se quedó congelado de horror. Uno de ellos hizo un sonido como una gaita asustada. El humano está consumiendo la neurotoxina. Alguien gritó en 7 frecuencias diferentes simultáneamente y sobreviviendo, agregó otra voz que parecía provenir de un ser que era básicamente una colección flotante de señales de advertencia. Blix-Blag, mientras tanto, estaba experimentándolo, que solo puedo describir como un caso avanzado de sobredosis de cafeína. Sus tentáculos ahora se movían tan rápido que crearon su propio sistema meteorológico localizado. Pequeños objetos comenzaron a orbitarlo mientras balbuceaba sobre poder saborear colores y ver a través del tiempo. Dr. Plexor, el jefe de la conferencia. La xenobióloga se abrió paso entre la multitud. Bueno, más exactamente, se abrió paso entre ella. Siendo esencialmente una masa sensible de sustancia viscosa púrpura altamente educada, fascinante, balbuceó mientras extendía una pseudocápsula hacia mi taza de café. Thompson humana, ¿estás diciendo que esta es una bebida estándar de la Tierra? Bastante estándar. Sí, aunque honestamente, el café en el centro de conferencias es bastante flojo. Deberías probar lo que tenemos en la embajada. La sala estalló en caos. Varios delegados comenzaron los procedimientos de evacuación de emergencia. Un grupo de formas de vida basadas en silicio comenzó a calcular los arreglos para su funeral. El Zoriano de antes se desmayó. Sus 17 tallos oculares se movieron hacia atrás dramáticamente, pero las implicaciones. El doctor Plexor practicament vibraba de emotion scientifica. Una especie que no solo sobrevive a la exposición regular a una neurotoxina de clase A, sino que la cultiva deliberadamente para el consumo recreativo. Y dices que hay versiones más fuertes. Bueno, sí, me encogí de hombros. Esto no es nada comparado con las bebidas energéticas o ese lugar de café frío en el nivel 7 de la estación. Fue entonces cuando comenzó la sesión de emergencia. Las campanas aparentemente comenzaron a sonar. La revelación de que los humanos consumían regularmente sustancias que podrían incapacitar a la mayoría de las otras especies fue motivo de una revisión regulatoria inmediata. Se formaron espontáneamente 3 comités de seguridad diferentes e inmediatamente comenzaron a redactar propuestas enérgicas. Blix-Blag, todavía bajo el efecto de la cafeína, había comenzado a componer lo que afirmaba que era una nueva forma de danza interpretativa, pero parecía más como un generador antigravedad que funcionaba mal y que tenía una crisis existencial. El equipo de descontaminación ahora estaba tratando de descubrir cómo limpiar el café mientras usaba trajes diseñados para resistir supernovas. Esto cambia todo sobre nuestra evaluación de amenazas. El Dr. Plexor declaró que todo su cuerpo se volvió de un tono púrpura que probablemente indicaba una excitación científica extrema o una indigestión severa. Debemos reclasificar inmediatamente todos los consumibles de la Tierra. ¿Qué otras sustancias ingieren los humanos regularmente? Pensé en contarle sobre el alcohol y las bebidas energéticas, pero al ver a BXL intentar enseñarle sus nuevos movimientos de baile a una planta en maceta muy confundida, decidí que tal vez esa conversación podía esperar a otro día. Además, era casi la hora del almuerzo y tenía un sándwich de pimiento fantasma en mi bolso. Eso probablemente causaría un incidente interestelar. La sesión reglamentaria de emergencia se estaba llevando a cabo en lo que el centro de conferencias llamaba optimistamente la Gran Cámara de la Contemplación. En realidad, era solo una sala más grande con sillas un poco más cómodas y mejor insonorización para evitar que los gritos interrumpieran otras reuniones. La doctora Plexor se había designado a sí misma como investigadora principal de capacidades humanas, un papel que abordó con el entusiasmo de un niño con un subidón de azúcar que acaba de descubrir a los dinosaurios. Había instalado varias estaciones de prueba en la sala, cada una diseñada para medir diferentes aspectos de la fisiología humana. El hecho de que la mayoría del equipo estaba claramente destinado a seres con configuraciones biológicas muy diferentes no parecía molestarla en absoluto. Ahora, Thompson humana, balbuceó emocionada.
Su forma gelatinosa se onduló con lo que supuse que era alegría científica. Por favor, demuestre las capacidades locomotoras de su especie. Habían instalado lo que parecía una rueda de hámster conectada a varios dispositivos de escaneo. Empecé a trotar tratando de no sentirme demasiado como una rata de laboratorio. Notable. La doctora Plexor exclamó después de unos 20 minutos. Minutos el humano. Continúa manteniendo una locomoción constante sin signos de descomposición celular inmediata si dije apenas rompiendo. Un sudor, los humanos pueden hacer esto durante horas, solíamos cazar presas simplemente siguiéndolas hasta que se cansaban y se rendía. La galería de observación, que se había llenado de curiosos delegados de la conferencia principal, estallaron en susurros horrorizados. Un representante de una especie de nubes sensibles en realidad se condensaron. En una pequeña lluvia por pura ansiedad caza de persistencia, chilló un ser que parecía una mezcla entre una computadora cuántica y un hurón muy nervioso. ¿Quieres decir que sigues adelante hasta que otras criaturas se rindan por agotamiento? Me encogí de hombros. Todavía trotando se llama caza de persistencia. No somos los más rápidos, pero tenemos muy buena resistencia. La computadora Hurón hizo un sonido como un módem de acceso telefónico que tiene una crisis existencial y tuvo que ser escoltado hacia afuera, pasando a la adaptabilidad ambiental, anunció el Dr. Plexor de alguna manera, logrando sonar aún más emocionado. Se deslizó hacia un panel de control y ajustó algunas configuraciones. Comenzaremos con variaciones de temperatura. Los controles ambientales de la cámara comenzaron a pasar por diferentes condiciones. Me quedé allí de vez en cuando comentando si necesitaba una chaqueta o podría considerar quitarme el traje. Abrigo imposible, declaró un representante de una especie basada en el hielo, que tuvo que asistir a la conferencia en su propia unidad de congelador personal. Ninguna especie debería ser capaz de mantener la homeostasis en un rango de temperatura tan amplio. Esperen a que escuchen sobre las saunas, murmuré en voz baja. Luego vinieron las pruebas de radiación. La doctora Plexor parecía estar particularmente interesada en los mecanismos de reparación celular humanos, especialmente después de que mencioné nuestra capacidad para broncearnos. Tus células se modifican deliberadamente para resistir el daño de la radiación. ¿Un ser basado en silicio?, preguntó incrédulo. ¿Y haces esto por diversión? Bueno, sí, principalmente en playas, a veces en piscinas. Los seres de silicio tienen una estructura cristalina que en realidad desarrolló fracturas por estrés debido al shock, pero el verdadero caos comenzó cuando llegamos a las pruebas de resistencia química. La doctora Plexor había preparado lo que llamó una evaluación de toxicidad estándar. Lo llamé almuerzo. Thompson humano, dijo, extendiendo una pseudocápsula que contenía lo que parecía ser un escáner. Por favor, consuma su paquete nutricional de mediodía mientras analizamos sus procesos metabólicos. Saqué mi sándwich de pimienta fantasma. Varios seres con sentidos de fábrica mejorados. Evacuó inmediatamente la galería de observación. El resto observó con horror cómo tomaba un blanco. Eso es imposible. Blix Blackhack declaró haberse recuperado un poco de su subidón de cafeína, pero todavía brillaba ocasionalmente a intervalos aleatorios. Nuestros escaneos indican que la sustancia contiene capina. Niveles que clasificarían es un arma química en 37 jurisdicciones o... Esto lo dije entre bocados. Esto es bastante suave. Mi primo hace una salsa picante que probablemente violaría la Convención de Ginebra. El humano parece estar disfrutando del ataque químico. El Dr. Plexor notó que su coloración púrpura tomaba un patrón de remolino fascinado. Las lecturas metabólicas sugieren que esta es una respuesta normal, actualizando los protocolos de evaluación de amenazas en consecuencia. Fue entonces cuando alguien cometió el error de preguntar sobre las prácticas médicas humanas. Comencé a explicar el concepto de ejercicio anorrótico voluntario, también conocido como ir al gimnasio, cuando 3 especies diferentes solicitaron simultáneamente la reclasificación de emergencia de la humanidad como una amenaza existencial. Induces deliberadamente un microdaño a tu tejido muscular para volverte más fuerte. El cuerpo entero del Dr. Plexor se había vuelto de un tono púrpura que no había visto antes y tu estructura esquelética se adapta aumentando la densidad. Sí, así es básicamente como funciona el ejercicio. Confirmé que terminé mi sándwich. ¿Alguien quiere saber sobre deportes extremos? A continuación, el delegado de Raincloud había creado en este punto una pequeña tormenta eléctrica de ansiedad en su rincón de la sala. Varios otros delegados estaban actualizando frenéticamente sus protocolos diplomáticos de especie con respecto a la interacción humana. Alguien estaba
tratando de requisar armas asesinas de planetas por si acaso, y yo todavía no les había contado sobre nuestra capacidad de sobrevivir. Con casi nada de sueño recuperarnos de huesos rotos o nuestro hábito de comer alimentos fermentados por diversión mirando hacia atrás. Tal vez debería haber mencionado esas cosas antes de que los piratas atacaran, pero honestamente, ¿quién espera que los piratas espaciales irrumpan en una conferencia de seguridad burocrática? Los piratas espaciales se estrellaron contra la cúpula del centro de conferencias en medio de un acalorado debate sobre si los humanos deberían ser clasificados como un desastre geológico o un arma biológica. Quiero decir que literalmente estrellaron su nave contra la cúpula, lo que parece una forma terrible de comenzar una incursión. Si me preguntas, la brecha del casco resultante habría matado a todos y los campos de fuerza de emergencia no hubieran entrado en acción. Y luego, ¿a quién robarían? Esto es una incursión, anunció el capitán pirata, que parecía como si alguien hubiera intentado cruzar pulpos con una navaja suiza. Nadie se mueve ni lo hará. Espera, ¿por qué nadie entra en pánico? Toda la conferencia los estaba mirando, pero no con miedo. Después de pasar las últimas horas aprendiendo sobre biología humana, algunos piratas espaciales parecían bastante anticlimáticos. ¿Sabías que la doctora Plexor le dijo conversacionalmente al capitán pirata? Su masa púrpura se onduló con interés académico, que los humanos pueden morder con suficiente fuerza para romper caparazones como el tuyo. Los tentáculos del capitán se movieron nerviosamente. Eso no es. No es relevante. Esto es un raid. Estamos aquí por sus objetos de valor y sus datos de investigación. Más importante aún, agregó un delegado de la especie basada en silicio. Pueden mantener esa fuerza de mordida incluso después de sufrir un daño significativo debido a sus sistemas biológicos redundantes y su alta tolerancia al dolor. Dejaron de intentar distraernos con xenobiología. El capitán agitó lo que supuse que se suponía que era un arma amenazante. Parecía más una lámpara de lava que tenía una crisis de identidad. Todos en el suelo. Me levanté más molesto que asustado. Habían interrumpido justo antes de que se suponía que la cafetería sirviera su especial del jueves, y esperaba ver cómo el personal de cocina interpretaba la pizza al estilo de la Tierra. Meyer, Dije, ¿podemos acelerar esto? Algunos de nosotros aún no hemos almorzado. Los piratas giraron sus diversos órganos sensoriales hacia mí. El caparazón del capitán cambió de color, en lo que luego supe que era el equivalente a un trago nervioso. El humano parece estar entrando en un estado de agresión inducida por estrés. El doctor Plexor narró con entusiasmo desde detrás de ella. Barrera protectora ensamblada apresuradamente. Observe el ligero aumento en el volumen vocal y los claros signos de irritación. Estos suelen ser precursores de lo que los humanos llaman comportamiento de hambre. ¿Qué es un hambre? Uno de los piratas jóvenes preguntó qué es cuando se vuelven más agresivos debido a la ingesta tardía de nutrientes. El doctor Plex Sora explicó alegremente una fascinante respuesta biológica. En realidad, se vuelven más dispuestos a participar en conflictos y muestran una mayor tolerancia al odar. El odar se debía a que había decidido demostrar otro rasgo humano interesante, nuestra capacidad para arrojar cosas con una precisión notable. En este caso, arrojé mi insignia de la conferencia con la suficiente fuerza como para sacar el arma del tentáculo del capitán. El pirata miró fijamente el arma caída, luego a mí y luego a los demás. ¿El humano acaba de demostrar precisión con los proyectiles?, preguntó el capitán débilmente. Oh, sí. El doctor Plexor balbuceó con entusiasmo. Los humanos son una de las pocas especies que evolucionaron como depredadores de persecución dedicados con capacidades de proyectiles. Pueden calcular trayectorias balísticas complejas de manera intuitiva. Algunos de ellos lo hacen por recreación, por diversión. Acepté. Recogí uno de los orbes decorativos de una pantalla cercana. ¿Alguien quiere ver mi bola rápida? Los piratas de hecho no querían ver mi bola rápida, comenzaron a retroceder hacia su nave mostrando una coordinación notable para un grupo de seres tratando de moverse en 8 direcciones diferentes a la vez. El humano está mostrando patrones de comportamiento previos al combate. La doctora Plexor continuó su narración, ahora grabando todo con 3 dispositivos diferentes. Note el cambio sutil en la postura, el enfoque visual dirigido, la ligera elevación en la temperatura central. Esta instalación está siendo atacada por los piratas. La IA de seguridad finalmente anunció unos 10 minutos demasiado tarde. Por favor, proceda al punto de evacuación más cercano. De manera ordenada estamos evacuando. El capitán pirata gritó, su caparazón ahora cambia de color más rápido que un teclado de juego. RGB roto, retírese.
Retírese, nunca pude demostrar mi bola rápida. Los piratas regresaron a su nave tan rápido que dejaron marcas de quemaduras en el piso. Uno de ellos en realidad se desplomó por estrés, dejando atrás un exoesqueleto perfectamente bueno que la doctora Plexer inmediatamente reclamó por su investigación una notable exhibición de defensa territorial. Exclamó mientras rezumaba. Se acercó para examinarme más de cerca y ni siquiera necesitó usar su famosa descarga de adrenalina de especie. No estaba defendiendo territorio. Le expliqué que estaba comprobando la hora. Solo quiero llegar a la cafetería antes de que se queden sin pizza. La priorización de los humanos de la adquisición de nutrientes sobre la seguridad personal es particularmente notable. La doctora Plexor le dictó a su grabadora de investigación. Esto sugiere una confianza en sus capacidades de combate. Espera. ¿A dónde vas a almorzar? Volví a llamar. Ya me dirigía a la puerta. Puedes quedarte. Estudiando biología humana después de comer. Detrás de mí podía escucharla con entusiasmo, explicando a los delegados restantes sobre cómo los humanos podían digerir carbohidratos complejos bajo estrés. Un rasgo aparentemente lo suficientemente raro como para calificar como una superpotencia en la mayor parte de la galaxia. El Comité de Reclasificación de Emergencia iba a tener un día de campo con este. La audiencia de reclasificación de emergencia se llevó a cabo en lo que quedaba de la gran cámara de contemplación. El incidente pirata había dejado la habitación ligeramente chamuscado y con un ligero olor a goma quemada, lo cual era impresionante teniendo en cuenta que la mayoría de los delegados ni siquiera sabían qué era la goma. Me senté en la mesa de testigos, disfrutando de mi segundo trozo de lo que la cafetería afirmaba que era pizza. Parecía más como si hubieran pasado una foto de una pizza por un generador de arte de IA y luego hubieran intentado hacerla comestible, pero después de toda la emoción, no me sentía quisquilloso. Esta sesión de emergencia del Consejo de Seguridad Galáctico ya está en sesión, anunció un ser que parecía ser un documento legal consciente que usa anteojos para leer. Estamos aquí para discutir la resolución inmediata. La asificación de la humanidad después de las revelaciones de hoy. Si se me permite comenzar, la doctora Plexor se adelantó. Su masa púrpura ahora luciendo lo que parecía sospechosamente una pequeña gorra académica. He compilado una lista completa de capacidades biológicas humanas que requieren una consideración de seguridad inmediata. Procedió a proyectar un holograma que parecía como si alguien hubiera combinado un libro de texto de anatomía técnica con un catálogo de un fabricante de armas. Varios delegados presentaron inmediatamente protestas formales contra el contenido gráfico. Punto 1 comenzó a temblar positivamente con entusiasmo científico. Su estructura esquelética está reforzada internamente con depósitos de calcio que se reparan continuamente. Básicamente, caminan con una armadura corporal interna que se vuelve más fuerte cuando se daña. Esos son solo huesos. Traté de explicar con la boca llena de pseudo pizza. Todos tienen huesos. Bien, la habitación quedó en silencio excepto por el sonido de varios seres que actualizaban silenciosamente su evaluación de amenazas. Protocolos. 2 La doctora Plexer continuó. Pueden regenerar porciones significativas de sus tejidos blandos y órganos. Algunos de sus órganos internos incluso pueden volver a crecer después de extirpación parcial del hígado. Eso no es realmente. 3 interrumpió su emoción provocando que perdiera temporalmente la cohesión y se dividiera en varias gotitas moradas más pequeñas antes de recomponerse rutinariamente. Se exponen a radiación dañina con fines estéticos. El bronceado no es gran cosa. 4 Consumen intencionadamente sustancias que se clasificarían como armas bioquímicas en la mayoría de los mundos civilizados. El sándwich de pimienta fantasma era bastante suave. En realidad mi tía hace uno con Carolina Ripes que el sonido de varias alertas de emergencia sonando a la vez me interrumpió. Aparentemente alguien finalmente se había ocupado de buscar qué era un Carolina Ripe. 5 El doctor Plexor estaba prácticamente rebotando ahora. Pueden sobrevivir en un estado consciente durante periodos prolongados con un descanso mínimo, consumiendo voluntariamente neurotoxinas concentradas. El café no es una neurotoxina. Yo protesté. Bueno, está bien, técnicamente lo es, pero 6 Ella estaba en racha ahora. Participan en actividades recreativas que deliberadamente los exponen a peligro físico, temperaturas extremas e impactos de alta velocidad. Mira, el paracaidismo es perfectamente seguro con el equipo adecuado. 3 especies diferentes presentaron simultáneamente órdenes de restricción contra toda la raza humana. Punto 7. La voz del Dr. Plexer Había alcanzado un tono que hacía vibrar con simpatía a los delegados cristalinos.
Pueden procesar y obtener nutrición de sustancias que están tratando activamente de matarlos. Si esto, sobre el queso azul en la cafetería, admitiré que probablemente fue un error. El documento legal con gafas tuvo que llamar al orden cuando varios delegados comenzaron a mudar de piel por pánico y finalmente el Dr. Plexor concluyó que exhiben todos estos rasgos mientras mantienen un nivel de función cognitiva que les permite navegar estructuras sociales complejas, desarrollar tecnologías avanzadas y aparentemente completar el papeleo adecuado que dura. El punto parecía perturbar particularmente a la especie burocrática presente. La idea de una especie de mundo de la muerte que también pudiera manejar la burocracia era aparentemente más aterradora que todas nuestras peculiaridades biológicas combinadas. A la luz de esta evidencia, el documento legal anunció que ahora debemos votar sobre la reclasificación de la humanidad. Las opciones son: amenaza apocalíptica, nivel de extinción, evento o ¿qué es esto último? Oh no, no, oh no. Vienen y pueden completar el formulario 27B6. Levant la mano. ¿No tenemos voz y voto en esto? El ser humano desea contribuir a su propia evaluación de amenazas. El Dr. Plexor señaló con entusiasmo. Observe cómo usa su apéndice superior para solicitar atención. Un comportamiento que claramente evolucionó de su fase ancestral de habitar en los árboles. El proceso de votación se retrasó temporalmente porque pasó 15 minutos explicando cómo las articulaciones de los hombros humanos demostraban que éramos secretamente una de las especies arbóreas más aterradoras de la galaxia. Realmente debería haber desayunado esa mañana. Esto iba a llevar un tiempo. La votación final se retrasó 3 veces. Una porque alguien mencionó accidentalmente la fuerza de la mordida humana otra vez. Una porque el Dr. Plexor se emocionó demasiado al explicar nuestros ritmos cadianos y perdió temporalmente la cohesión molecular. Y una porque todos necesitaban un descanso después de que les expliqué qué era el parkour. Se han contado los votos. Anunció el documento legal con anteojos. Quien, según supe, en realidad era el juez principal del párrafo. Secciones S. Por una abrumadora mayoría la humanidad ha sido reclasificada como una. Momento en que necesito ponerme mis anteojos de lectura formales. Para esto la sala esperó pacientemente mientras el párrafo de alguna manera agregó. Un segundo par de anteojos sobre su primer par. La humanidad ha sido oficialmente clasificada como una especie de mundo de muerte de clase apocalíptica con tendencias burocráticas inquietantes. Esta clasificación viene con efecto inmediato en varias miles de páginas de nuevos requisitos regulatorios que estoy seguro los humanos realmente leerán y archivarán correctamente, lo que honestamente los hace aún más aterradores. La doctora Plexor tuvo que ser contenida temporalmente en un campo de estasis porque su emoción estaba causando niveles peligrosos de júbilo científico. Además, el párrafo continúa. Todos los consumibles humanos ahora están clasificados como armas de disrupción masiva. Las actividades recreativas humanas deben tratarse como demostraciones militares y todas las funciones diplomáticas humanas deben incluir al menos 3 equipos de respuesta a emergencias y un xenobiólogo con una fuerte constitución. Levanté la mano nuevamente. ¿Esto significa que tengo que completar formularios de materiales peligrosos cada vez que quiero café en la oficina? El humano demuestra preocupación por la documentación adecuada. Los anteojos se empañaron con lo que creo que era un horror administrativo. Vea. Esto es exactamente lo que los hace tan inquietantes. Las diversas especies burocráticas en la sala comenzaron a implementar nuevos sistemas de archivo diseñados específicamente para manejar el papeleo humano. Aparentemente, una especie que pudiera sobrevivir a las neurotoxinas letales y presentar correctamente sus impuestos no tenía precedentes en la historia galáctica. En reconocimiento de este nuevo estado, el párrafo declaró que todos los humanos el personal diplomático será ascendido inmediatamente a la categoría VIP de clase 1. Se le proporcionarán habitaciones privadas equipadas con campos de contención y se le dará acceso prioritario a todos los servicios de emergencia. ¿Esto significa que obtengo un mejor lugar de estacionamiento en la embajada? Pregunté con suerte. La capacidad del ser humano para concentrarse en preocupaciones prácticas mientras se lo designa como una amenaza apocalíptica se toma debidamente en cuenta. La doctora Plexor logró comentar desde dentro de su campo de contención. Además, el párrafo se ajustó a ambos pares de anteojos simultáneamente. Todas las especies están obligadas a mantener una distancia segura mínima de 20 m de los humanos a menos que estén equipados con el equipo de seguridad adecuado y exenciones de responsabilidad firmadas, aunque dadas las capacidades de proyectiles humanas.
Probablemente deberíamos hacer que sean 50 metros los piratas restantes que están detenidos en una celda de contención en espera de juicio. Pidieron inmediatamente celdas más alejadas de la sección humana del bloque de detención y finalmente. El párrafo concluyó la designación previa de la humanidad como mayormente inofensiva será eliminada de todos los registros oficiales y cualquiera que lo haya sugerido deberá asistir a un examen obligatorio entrenamiento de evaluación de riesgos mirándote Crixte. 7 Los tentáculos del embajador cayeron avergonzados, todavía brillando ocasionalmente por los efectos residuales de la cafeína. Cuando la reunión terminó comencé a juntar mis cosas, incluido el resto de mi pizza que había sido designada oficialmente como un riesgo biológico potencial a pesar de ser completamente artificial. «Oh, humano Thompson», el doctor Plexor gritó después de haber sido finalmente liberado del campo de contención. Una última pregunta para mi investigación. ¿Es cierto que los humanos pueden formar vínculos sociales con prácticamente cualquier especie que encuentren? Bueno, sí, me encogí de hombros. Tendemos a llevarnos bien con la mayoría de los seres, incluso tenemos otras especies como mascotas en la Tierra, ya sabes, como gatos. Y perros. La habitación se congeló. ¿Quieres decirme que los anteojos de los párrafos en realidad se rompieron? Que los humanos no solo se hacen amigos de otras especies, sino que también mantienen relaciones de cohabitación a largo plazo con criaturas que podrían dominar fácilmente. La capacidad humana para la diplomacia entre especies debe agregarse a la evaluación de amenazas, exclamó el doctor Plexor. No solo son físicamente resistentes, son miméticamente invasivos, pueden convertir la amistad en un arma, y así es como los humanos pasaron de ser mayormente inofensivos a ser apocalípticamente aterradores, pero sorprendentemente buenos con el papeleo en el lapso de un solo día de conferencia. La evaluación oficial de amenazas ahora incluye una nota especial sobre nuestra especie, una capacidad inquietante para encontrar la mayoría de las cosas en la galaxia, ya sea con forma de lindos amigos o potencialmente comestibles, a veces las tres a la vez. También obtuvimos mejores lugares de estacionamiento en la embajada, aunque todavía tengo que presentar el formulario 27B6 por triplicado cada vez que quiero llevar café al trabajo, pero al menos ahora, cuando presento el papeleo, todos despejan la oficina y llaman a un equipo de materiales peligrosos. Lo que significa que finalmente tengo algo de paz y tranquilidad para disfrutar de mi bebida supuestamente mortal. La doctora Plexor todavía me envía solicitudes semanales para estudiar varios comportamientos humanos. La semana pasada quería entender por qué los humanos ven películas de terror por diversión. Estoy pensando en mostrarle vídeos de gatos la próxima vez. La galaxia podría no estar lista para ese nivel de guerra psicológica humana.